enfocar esta clase en aquellas cosas que quizás conocemos un poco menos de David y aquellas cosas que lo hacen esencial en la historia del cristianismo. Así que les dije a los que están conectados al principio, la presentación ya está en la página, así que si quieren seguir la clase con la presentación, la pueden descargar mientras, si no, al terminar la clase ya la podrían tomar. Un poco para encuadrar los objetivos de la clase, hoy vamos a hablar acerca del contexto histórico y social que rodea a David. Vamos a reflexionar y conversar un poco acerca de su carácter, que es lo que más llama la atención, y el comprender un poco acerca del nacimiento del reino de Israel, la esperanza mesiánica y finalmente su cumplimiento en Jesús. Así que esos van a ser como los tres temas que vamos a tocar. Les digo que si tienen alguna pregunta o activan su micrófono por libertad, no hay ningún problema, o la escriben al chat y la vamos respondiendo. De todas formas, igual voy a dejar espacio al finalizar cada una de estas tres secciones para preguntas relacionadas a la sección. Pero como ustedes quieran, si las quieren hacer entre medio, bienvenidos sean. Entonces, vamos a partir. Yo sé que se ve muy chiquitito eso que estoy proyectando, pero no me interesa que leamos en detalle lo que dice. Les cuento, es el relato de el ciego que Jesús sana, que es un relato que está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios relatan el mismo episodio. Hay algunas diferencias muy puntuales, como por ejemplo que en el Evangelio de Mateo, de Marcos, perdón, se habla acerca de Bartimeo. Esa es quizás una de las diferencias. Pero hay algo que me llama mucho la atención respecto a lo que plantean los tres evangelios. Y es que en los tres evangelios, el ciego o los ciegos llaman a Jesús, Jesús, y le gritan, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y si hay algo que se repite en los tres evangelios, creo que es súper importante, y por algo están en los tres relatos. O sea, algo de relevancia teológica y bíblica hay detrás de eso. La pregunta para ustedes es, ¿por qué creen que es tan importante esta frase? ¿Por qué creen que es tan importante esta frase de Jesús, hijo de David? Y ahí en pantalla les va a aparecer una encuesta que tiene distintas alternativas y pueden ustedes seleccionar la alternativa que ustedes consideren verdadera. Opción 1. Basta con que la pinchen. Jesús era hijo de sangre de David. A cualquier judío le decían hijo de David. Jesús descendía de David. O David era padre de Jesús junto a María. O no tengo idea, que también es válido. Contesten ahí, pinchen cualquiera de las opciones que ustedes crean que corresponde. Yesenia, ¿tienes micrófono de casualidad activado? Si me respondes o si se activas el micrófono. Ah, súper. Ya. Respondan ahí rapidito. ¿Cuál de estas opciones creen ustedes por qué es tan importante la frase hijo de David? ¿Por qué continuamente a Jesús se le dice que él es hijo de David? Pero un segundo más y avanza un poco con la explicación del por qué. Las que ya respondieron que Jesús descendía de David. Y efectivamente, dos evangelios, Mateo y Lucas, relatan esa descendencia. Si bien no hay claridad si la descendencia provenía por parte de José o de María, ambos evangelios relatan la descendencia de Jesús desde el linaje de David. Pero lo que vamos a explicar más adelante
la encuesta. Lo que vamos a hablar ahora, no sé si ustedes pueden ver bien la pantalla o se ve todavía las opciones de encuesta. Ah, verdad, ahí está. Entonces, mirando un poco hacia atrás y tratando de entender un poco esta razón por la cual llaman a Jesús hijo de David, si se dan cuenta el puntito verde que está al final, ejemplifiqué el momento en donde el ciego Bartimeo es quien le pide a Jesús que lo sane. Y si uno va retrocediendo hacia atrás, está Jesús en el año cero. Después, en el año, tratando de hacer un contexto histórico, ¿ya? Entonces, en el año aproximadamente 150, 160 antes de Cristo, hay algo que se llamó la rebelión macabea o la revolución de los macabeos, en donde un grupo de judíos creía que un rey tenía que nacer de Israel y ese rey los iba a liberar. Eh, y eso nace desde un concepto que se llama esperanza mesiánica, y que si uno va retrocediendo, el exilio en Babilonia es algo que los judíos toman con mucha más fuerza porque han sido despojados de todo lo que tienen. Fueron despojados de sus tierras en Jerusalén, del templo, y si uno sigue retrocediendo un poco más a la división del reino por parte de los hijos de Salomón, aquí es donde parte, en estos tres últimos eslabones, jueces, reino de Israel y división del reino, es donde parte esto de la esperanza mesiánica. ¿Por qué hijo de David? Porque hijo de David, teológicamente hablando, lo que ejemplifica o de lo que está hablando es de la esperanza mesiánica, la esperanza de que llegue un Mesías al pueblo de Israel. Entonces, cuando el ciego declara y le dice a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, le está diciendo, Jesús, yo sé que tú eres el Mesías que viene a salvarnos, ten compasión de mí. Entonces, ahí hay una relevancia súper importante teológica de acuerdo a lo que David simboliza para la historia del pueblo de Israel. Aquí no se preocupen mucho de todo lo que hay en la pantalla. Más que nada quiero dejar claro las cajitas verdes, que son las que representan los tres libros de la Biblia que tienen relación directa con la vida de David. El primero es Jueces, que si bien David no sale en el libro de Jueces, quien unge a David, que es Samuel, sí es parte de los jueces, por eso es súper importante el libro de los jueces. Después está Primera y Segunda de Samuel, que fueron escritos por ahí por el 925 antes de Cristo, algo así como 100 años después de que David fue rey. Y ahora, entrando directo a los jueces, que es un poco entender este contexto histórico de donde nos estamos moviendo y de donde Dios nos habla de David. Cuando muere Josué, eh, como ven en el texto que está al lado, cuando muere Josué, en el libro de Jueces se declara lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, se está refiriendo a la generación de Josué, de Caleb y los demás atrás, de Moisés, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Eso fue lo que pasó en Jueces. Entonces, si se dan cuenta, hay una complicación eh, muy importante porque el pueblo queda un poco a la deriva. Entonces, empiezan a desobedecer a Dios porque ellos nunca vieron el mar abrirse, nunca vieron el maná caer del cielo, nunca vieron que las murallas se cayeron de Jericó. Esta nueva generación no había visto
ninguna de las maravillas de Dios. Entonces no conocía a Dios en el día a día, solo lo escuchaba de sus padres y de la generación que estaba sobre ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que el pueblo dejó de enseñar la ley, dejó de enseñar las escrituras, y obviamente que eso tiene consecuencias. Cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos de aprender de Dios, cuando dejamos de leer la Biblia, tienen sus consecuencias. Y el problema es que Israel, en el tiempo de los jueces, se dedicó solo a conquistar, se dedicó solo a crecer en número y crecer en expansión geográfica, dejando de lado la ley y la enseñanza. Entonces, obviamente que eso era súper complejo para la vida del pueblo de Israel. Algunas características de este periodo. Las tribus estaban dispersas en todo el territorio. Habían 12 tribus, habían 12 jueces, en algunos casos habían 14, en algunos años, dependiendo de los años en que estemos mirando, pero por lo general cada tribu tenía su juez que gobernaba cada tribu. El problema es que estaban en constantes guerras contra otros pueblos vecinos, como los filisteos y los cananeos. Y aquí es donde empiezan a hacer lo que antes llamábamos, lo que les mostré anteriormente, esto de la esperanza mesiánica, o esto del hijo de David que menciona Bartimeo a Jesús. De hecho, Jueces capítulo 8, 22, 23, el pueblo le dice a Gedeón, recordarán la historia de Gedeón, si no le invito a leer ahí Jueces 8, el pueblo le dice a Gedeón, Gedeón, queremos que tú seas nuestro rey, gobiérnanos tú, tu hijo, tu nieto, gobiérnanos tú y tu descendencia. Pero Gedeón está súper claro y consciente de quién es y de a qué lo ha mandado Dios. Y Gedeón dice, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Es el Señor el que los va a gobernar. Gedeón la tiene clarísima, pero estamos recién en Jueces 8. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Voy muy rápido, ¿están entendiendo? Bienvenido Daniel, que te conectaste ahí. No sé, ustedes díganme si vamos bien. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando en la clase. Aquí estamos solo hablando del contexto que gira en torno a David. Sí, no hay problema, Dani, tranqui. Estamos hace poquito empezando, así que esté recién. Eh, el otro libro que gira en torno a David, y en este sí es David el personaje principal, es el libro de Samuel. Y llamo el libro de Samuel porque si bien en nuestras Biblias actuales tenemos primera y segunda de Samuel, eh, el libro de verdad es uno, es el libro de Samuel. De hecho, antiguamente ni siquiera se conocía como Samuel, sino que se conocía como el libro de los reyes y que incluía a primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Y todo eso era un gran libro. Eh, entonces, después de Moisés, Samuel es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto Game of Thrones. Yo no lo había visto, pero la vi hace poco. Y este hombre que está aquí a mi derecha, Tyrion Lannister, es algo así, guardando las proporciones, es algo así como lo que representa Samuel en el pueblo de Israel. Porque es curioso, Samuel es el último juez. En el periodo de los jueces, Samuel es el último. Es el primer profeta, a su vez, en el periodo de los profetas. Además es sacerdote del pueblo y es maestro. De hecho, crea la primera escuela de profetas. Por la Biblia conocemos que Elías y Eliseo tenían escuelas de profetas, pero Samuel es el que crea la primera escuela de profetas. Y de hecho, un gran erudito alemán dice, el espíritu de Samuel era quien formaba el alma del verdadero reino de Israel. Es decir, cómo Israel se comportaba dependía mucho de lo que hacía o no hacía, de lo que hacía o no decía Samuel. Entonces Samuel era súper, súper influyente en la vida de Israel. Y aquí podemos ver cómo
bueno, esto ya se los conté un poco de un gran libro, y los tres personajes principales son Samuel, luego Saúl y finalmente nuestro querido David, del que hoy día vamos a interiorizar un poco más. Les dejo ahí material también para que puedan leer. De hecho, hay un par de slides, esta justamente, que tiene harto texto y acá les puse un símbolo que dice para leer después, para que ustedes, si es que quieren repasar o quieren saber algunos datos históricos, se los dejo ahí para que los puedan leer. Lo mismo con esta, para que lo puedan leer después como material, que tiene mucha relación con lo que hasta ahora he explicado. Hasta ahora, esto es el contexto. Es decir, David se mueve entre el final de los jueces y los dos libros de Samuel que conocemos en la actualidad, y principalmente tiene mucha relación con el profeta Samuel. Hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta para que la puedan hacer? Ahora, si no sigo avanzando, ustedes me dicen acerca del contexto de David. Pueden activar su micrófono o hacer la pregunta por el chat. Si quieren escribir mientras sus dudas y yo voy a ir avanzando. Como les hablaba al principio, los tres objetivos de la clase eran hablar del contexto, después hablar del carácter y después hablar de David como rey. En cuanto al carácter de David, es súper relevante cuando vemos que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en Hechos en particular, en Hechos 13:22, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. De seguro hemos escuchado varias veces este texto de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando estaba preparando la clase, obviamente que uno se cuestiona y se pregunta por qué es que Dios hace una declaración tan importante de David y dice que David es el único personaje en toda la Biblia del cual Dios dice que era conforme a su propio corazón. Entonces vamos a indagar un poco más por qué David era una persona conforme al corazón de Dios. Y todo parte en el canto de Ana, la mamá de Samuel. Primera Samuel, capítulo 2, verso 1 al 10, Ana escribe, bueno, y probablemente en ese minuto cantó unas letras preciosísimas. Pero lo que más me importa de resaltar es que en ese canto Dios nos muestra que Él se opone al orgulloso. Pensemos bien que cuando Ana escribe esto, estamos hablando del año 1100 antes de Cristo, aproximadamente, en tiempos de pleno de los jueces. No hay reino todavía, no existe Saúl, no existe David, no existe ninguno, ni siquiera han nacido probablemente. De hecho, no había nacido Samuel. Dios se opone al orgulloso, exalta al humilde. Y a Ana le dice, o sea, y Ana canta, dice, Dios levantará un rey mesiánico, Dios levantará un rey que será rey sobre todo Israel y que vendrá a liberarnos. Es curioso que Ana, tanto tiempo antes, en este cántico de fe, lo declare. Y estas características, que es que Dios se pone al orgulloso y que exalta al humilde, son las características del carácter de David. Y ahí nos damos cuenta cómo a medida que vamos avanzando en el libro de Samuel, nos vamos dando cuenta de la arrogancia que tiene Israel. Coloqué en la foto de este meme que anda dando vuelta en todas las redes sociales, porque me llamó la atención lo curioso que es compararlo con lo que era el pueblo. El pueblo llegó en algún minuto a pensar que bastaba con llevar el arca a la guerra para que el enemigo cayera. Porque durante mucho tiempo Dios les decía, lleven el arca a donde está la guerra, como muestra la imagen de arriba, y los enemigos caían automáticamente. Automáticamente eran vencidos. Pero ¿qué pasa en el capítulo 4 de 1 Samuel?
los filisteos le quitan el arca, les roban el arca. Y en ese minuto en que les roban el arca, no saben qué hacer. Y es donde ahí se dan cuenta de que estaban teniendo un corazón sumamente arrogante. Y empiezan de a poco, y Samuel empieza de a poco a hablar con ellos y a moldear su corazón. Hasta que piden un rey. Porque se dan cuenta que Samuel también está quedando viejo, que Samuel también está teniendo sus años, entonces vienen y piden un rey. Y este rey, el primer rey, es Saúl. Lo malo es que Saúl es un fracaso como rey. Si bien parte bien al comienzo, tiene un buen inicio, de a poco el poder y su propio ego lo van matando y lo van amortillando. Entonces después se convierte en un rey deshonesto, en un rey orgulloso, en un rey que falta la integridad. Se acordarán de ese pasaje en donde Dios le pide que mate a todos los animales, a todos, a todos, a todos. Pero Saúl lo que hace es que se queda con lo mejor y mata al resto. Entonces, falta su integridad y obviamente que desobedece los mandatos de Dios. Entonces, Saúl reina 40 años en Israel, pero el pueblo se cansa y el pueblo empieza a vivir una situación súper compleja desde el punto de vista de su identidad. Y con este personaje de Saúl es que llegamos a nuestro famoso David, al que recién estamos entrando, que es nuestro personaje, que David es el inesperado, el que nadie pensó que podía ser. Era joven, era pastor de ovejas, era el menor de sus hermanos. De hecho, es curioso que en los textos que pongo acá, que habla William Lazor, que es un escritor de panorama del Antiguo Testamento, dice que el relato de la elección de David sigue un esquema bíblico que se reitera, y eso es algo interesante. Siempre se desecha al hermano mayor y se escoge al menor. El ejemplo está en Isaac y no Ismael, se elige a Jacob y no a Saúl, se elige a José y no a los 10 anteriores. Y con David pasa exactamente lo mismo. Se elige a David y no a sus hermanos mayores. Pero todo esto parece ser el plan perfecto de Dios, de la redención de Dios. Y estas elecciones no se basan en las leyes de autoridad y herencia, sino en la voluntad y el poder soberano de Dios. O sea, Saúl podría haber tenido hijos y sus hijos podrían haber sido reyes de Israel. Pero esto no se trata de actuar igual que las otras naciones, sino que acá era Dios quien tenía que elegir al nuevo rey. Entonces, en consecuencia, las imponentes obras de estos hombres no son suyas. Dios es la fuente de la elección de David. Por muy loca, rara que parezca, Dios es la fuente de esa elección. Y aquí es donde ya entramos de lleno a David. A los que estaban al principio les comentaba que si bien la historia más conocida de David son la de, por ejemplo, la historia con Goliat eh, o las historias con Betsabé, no vamos a hablar mucho de esa historia o su historia con Jonathan. No vamos a hablar mucho de esas historias porque ustedes ya probablemente la conocen y si no la conocen los invito a leer primera y segunda de Samuel. Pero sí vamos a hablar un poco de la importancia de David a lo largo de la Biblia y a lo largo del cristianismo como un personaje. De hecho, es curioso que David es el nombre más mencionado en toda la Biblia, 1118 veces. Incluso se menciona más que a Moisés, que escribió la Torá, que escribió el Pentateuco. Eso es un dato no menor. Y eso tiene que ver con la importancia de David en el plan de redención de Dios. Finalmente, en el plan de redención que termina con Jesús, es súper importante David. No hay otro personaje que represente tan típicamente a Cristo como David. Eso es un dato súper importante y al final de la sesión tengo un par de slides que vamos a hablar un poco de eso.
Y la historia está estrechamente ligada con los salmos y los profetas, que los judíos se referían al gran libertador venidero como el hijo de David. Y ahí es donde hacemos conexión con la primera slide, en donde el ciego Bartimeo le grita a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Generación tras generación, desde el año 1010 antes de Cristo hasta Jesús, cada año, cada generación sabía que cuando alguien llamaba hijo de David es porque se estaba refiriendo a ese rey que iba a venir, a ese Mesías que iba a venir, a ese que era parte de la casa de David que iba a venir. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estaba mirando Samuel? Y aquí les coloqué, se las puse en el inicio de la clase, 4 esculturas clásicas de David, todas de la edad de 1500 aproximadamente, del Renacimiento, y distintos autores, Miguel Ángel, Donatello, ya no me acuerdo muy bien los nombres, Verrocchio uno y el otro no me acuerdo, o sea, hacen la escultura de David potenciando distintas cosas y mirando distintas cosas. Los dos de la izquierda lo miran como un niño, como un flaquito que no tiene fuerza, que quizás sí tiene valentía, pero no mucha fuerza. Los dos de la izquierda, con la cabeza de Goliat a los pies y con su espada. El que está, el de color blanco, el de Miguel Ángel, es el más atípico porque Miguel Ángel hace una escultura de casi 5 metros, siendo que David probablemente no medía más de unos 60 o unos 65. Pero lo hace musculoso, todo marcado. Entonces, claro, tiene mucho que ver con el contexto en el que se hacen las esculturas, pero sobre todo tiene que ver con cómo miraban a David, su percepción que tenía David. Y ese es justo el problema que tenía Samuel. ¿Cómo Samuel miraba a David? En 1 Samuel 16:7 dice: pero el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y claro, Samuel no quería ungir a David. De hecho, pidió que vinieran todos los hijos de Isaí. No, porque no quería ungir a David, porque no, o sea, no, de hecho ni siquiera lo había mencionado Isaí. Entonces, es curioso que Jesús también le enseña algo a Samuel, porque muchas veces hacemos las cosas por apariencia y no miramos necesariamente el corazón. Y es Dios quien está mirando el corazón del hombre, el corazón nuestro, y no solamente la apariencia, no solamente lo que está por fuera. Y es esa la característica más importante de David, su corazón. Un corazón que ama a Dios, un corazón que, como dice acá el texto, muchos otros reyes se aprovecharon la oportunidad de ser reyes para poder llenarse sus bolsillos de dinero, para poder tener más tierras, pero David piensa el reinado como una oportunidad de servir a Dios y a su pueblo, como una oportunidad de hacer el bien. Había fe en David para seguir la voz de Dios. Busca el apoyo de sacerdotes y es sensible a los liderazgos. O sea, siempre está buscando apoyo en distintos liderazgos, sacerdotes, ya sea Samuel o otros liderazgos del reino. Y es curioso como también es leal a Jonathan, por ejemplo. Cuando aparece en 2 Samuel uno de los hijos extraviados de Jonathan, Mefiboset, David le perdona la vida y es súper bondadoso. O sea, tiene un corazón, a pesar de que él mismo había dado el decreto de que se matara todo el descendiente de Saúl, o sea, él tendría que haber cumplido su palabra, pero él es tan leal a su amistad y tiene un corazón tan bondadoso que en vez de matar a Mefiboset, lo invita a su mesa. Lo invita a su mesa para que coman juntos, para restaurar aquello que había sido herido. Pero creo que lo más relevante de todo esto es que David no se encarga de ocultar sus errores, que es algo que vemos en algunos personajes de la Biblia, y probablemente lo vemos mucho más en nosotros,
que a veces quizás nos encargamos de no decir, hoy no me equivoqué en esto, hoy cometí este error. Señor, perdóname porque hice esto. Señor, perdóname porque he cometido tal pecado o tal error, o he sido injusto con tal acción. David, si hay una característica que tiene, es que David siempre, siempre se abre y es súper vulnerable. Entonces, cada vez que comete un error, de inmediato se echa en tierra y se pone a adorar a Dios y decirle, Jesús, Dios, perdóname. Y de hecho lo podemos ver como en los salmos que enumeré ahí a continuación. Después los pueden leer cada uno de ellos. Van a poder ver cómo de una otra forma David abre su corazón de extremo a extremo, abre su corazón y le dice a Dios, Señor, la embarré, cometí errores, me equivoqué, me metí con Betsabé, mandé a matar a este, hice esto otro, etcétera, etcétera. Y dejé, de hecho, el texto del Salmo 51 que me encanta, porque expresa el corazón de David. Le dice, devuélveme la alegría, deja que me goce, ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Por favor, Dios, haz lo que quieras, pero no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Entonces, el corazón de David se abre completamente, pero así de tapa a tapa. Entonces, 100% vulnerable ante las situaciones de la vida. Y esa es la característica esencial del corazón de David. Esa es la característica esencial del carácter de David. Entonces, le invito a que si tienen alguna pregunta la puedan hacer ahora, eh, relacionada a lo que ya hemos visto, ya sea el contexto que fue lo primero que vimos, o ya sea relacionada al carácter propio de David. ¿Alguna duda respecto a los pasajes, a los ejemplos que hemos dado? ¿Alguna duda histórica quizás que puedan tener? Y me gusta hacer, mientras quizás más de alguno pueda tener alguna pregunta, quiero cerrar este capítulo, esta unidad con una reflexión que tiene que ver con lo importante que es ser nosotros vulnerables ante el resto. No mostrar esta capa de superhéroes, esta capa de todo lo podemos, esta capa de yo siempre tengo la razón, o esta capa de nadie me va a decir a mí qué hacer. Eh, que podamos siempre estar abiertos a que hay cosas que cometemos errores y podemos embarrarla, y, pero Dios está siempre ahí, presto, presto para escucharnos. Y es la razón por la cual en Hechos, que era el versículo inicial, es la razón por la cual en Hechos Dios nos dice que David, solo David, es el único hombre en toda la Biblia, solo David tenía el corazón conforme al de Dios. Súper importante eso. ¿Por qué si ellos Ruth pregunta, ¿por qué si ellos levantaban el arca, sus enemigos morían? Y cuando los filisteos la tomaron, no. Bueno, porque tiene que ver con la promesa de Dios y tiene que ver con, el arca no era un elemento de magia, no era un elemento que, el arca no era no era el que tenía el poder, sino que era Dios obrando en medio del arca que tenía su pacto. Eh, entonces, cuando los filisteos la toman, no pasa nada, de hecho, al revés, llegan muchas plagas y los filisteos finalmente casi que piden que la vayan a buscar porque no quieren seguir sufriendo con ese tipo de cosas. Ya, voy a avanzar mientras, si hay alguna otra pregunta, la pueden ir dejando ahí y la voy viendo al final. Y la última unidad de esta sesión tiene que ver con el rey, tiene que ver con David como rey. Y esta necesidad del pueblo y este grito del pueblo, como lo hablábamos al principio, de necesitamos un rey, necesitamos alguien que nos gobierne.
Y de hecho, Jueces, capítulo 21, verso 25, dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Es heavy este texto porque muestra como el desconcierto que hay en la temporada de los jueces. Si se acuerdan, en el slide al principio, cuando mostrábamos la línea de tiempo, el libro de los jueces fue escrito en tiempos de David. Cuando David era rey, se estaba escribiendo el libro de los jueces. Por ende, el libro de los jueces tiene los ojos del tiempo que está viviendo David. Entonces, en este tiempo en el que está viviendo David, cuando dicen en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que quería, es porque estaba la escoba en todo sentido, social, moral y sobre todo la relación con Dios. Ya nadie tomaba en cuenta, en consideración, la relación que tenían que tener cercana con Dios. Y por eso es que Nelly dice, Dios quisiera que todos pudiéramos tener un conocimiento. O sea, yo creo que Dios quiere todo el rato. Creo que comparto contigo, Nelly, tenemos que todos esforzarnos día a día por tener el corazón de David. Todos los días tenemos que esforzarnos por tener un corazón presto y llano. El tema de David no era no tener pecado. El tema de David no era no equivocarse. A veces creemos que la vida se trata de no equivocarnos. Y David se equivocó un montón, pero un montón. El tema no es equivocarse, el tema es reconocer el error. El tema es reconocer cuando hemos fallado, el tema es reconocer si es que le hemos fallado a alguien. El tema es reconocer si le hemos fallado a Dios. Entonces, gracias Nelly por tu comentario. ¿Pudieron leer 2 Samuel 7, que fue lo que les pedí antes que pudieran leer? Y si lo leyeron, yo no alcancé a ver finalmente si habían respondido o no la encuesta, pero si lo leyeron, ¿qué piensan? No sé si pueden escribirlo o activar su micrófono libremente. El que quiera puede activar su micrófono. No hay problema, Yesenia. Vamos a leer un poco solamente de ese capítulo. Porque aquí está la esencia del reinado de David. Pero me interesa saber que aquellos que lo leyeron me pudieran decir qué es lo que piensan de ese reinado. ¿Qué es lo que piensan de ese capítulo? Perdón. ¿Hay alguien que tenga el micrófono disponible para que pueda leer el texto? 2 Samuel 7, si no lo leo yo, pero 2 Samuel 7, si hay alguien que tenga el micrófono activo, lo pueda leer. No, si no, lo leo yo nomás. 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, dice, el rey se había trasladado a su casa y Yahvé, Jehová, había limpiado de enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán, yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de eso? Natán respondió al rey, haz todo lo que estimes conveniente, porque Jehová está contigo. Pero esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Jehová. Y dijo, le dirás a mi siervo David, esto dice Jehová, así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel, ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Dios le está diciendo a Natán. Le transmitirás pues a mi servidor David esta palabra de Jehová. Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Donde quiera ibas,
yo estaba contigo, eliminé delante de ti a todos tus enemigos, haré grande tu nombre, y empieza a entregarle promesas. Haré grande tu nombre, tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Allí lo plantaré y allí se quedará, ya no será más sacudido, los malvados ya no seguirán oprimiendo como antes. Cuando establecí jueces en mi pueblo Israel, lo liberé de todos sus enemigos. Y Jehová te manda a decir esto: yo te construiré una casa. David quiere construirle una casa a Dios. Y Dios le responde y le dice: no, yo te voy a construir una casa a ti. Versículo 12. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tus descendientes, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres. Lo castigaré a la manera humana, pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl. Y y les estarán para y tu realeza estarán para siempre ante mí, tu trono será firme para siempre. Y esos últimos versículos son los versículos que nos conectan directamente con Jesús. Si hay algo bueno que hace David, es que David logra una unidad política en todo Israel. O sea, todas las tribus sienten que David es su rey, lo sienten parte. Además, David logra asegurar y consolidar a Israel como un Estado, como una nación fuerte. De hecho, gana muchas batallas. Y así empieza a establecer un imperio que se empieza a unir. O sea, ya no son estas 12 tribus separadas, cada una con su juez, sino que es solo un reino. Siguiente, ya. Y lo que hace David de una otra forma es establecer este dominio. Y aquí están los versículos que recién leíamos, los versículos finales de 2 Samuel 7. Entonces, cuando dice, pero no le retiraré mi favor, como se lo retiré a Saúl, a quien rechacé de mi presencia. Tu dinastía, le está diciendo David, y tu reino subsistirán para siempre ante mí, y tu trono se afirmará para siempre. Recordemos que cuando Dios le hace una promesa a Abraham, también le dice lo mismo. También le dice que su descendencia será para siempre. Entonces, estas dos historias se conectan, se entrelazan muy bien. Entonces, la dinastía de David, el reino de David, se convierte en un dato teológico que dura por siempre en la historia. Y por eso al principio mostrábamos esta línea de tiempo, porque desde que David es rey, pareciera ser que en el corazón de Israel, David sigue siendo rey hasta los últimos días, hasta que llega Jesús. Y Jesús se convierte en el Mesías y en el rey esperado. Jesús se convierte en el descendiente de David esperado, en aquel en el que se cumple la promesa que Dios le hace ahí en 2 Samuel 7, que su reino será para siempre, forever. Entonces, a David le gusta esto y le queda bien ser rey. Entonces, ¿qué empieza a pasar en 2 Samuel, cuando ya se empieza a hablar del reinado de David? David la hace toda. Captura de Jerusalén a los que estaban invadiendo y se queda ahí a reinar. Hace ciertas reformas religiosas que se narran ahí en el capítulo 6. Tiene un éxito en términos como de guerras increíble. Le gana a los filisteos, a los moabitas, a los de Soba, a los de Edom, a los de Amón, a los de Amalek. Gana un montón de guerras, un montón. Y obviamente que logra esta centralización política. Y en el capítulo 9 vemos como lo que ya comentaba antes, vemos a un rey que además de ser victorioso en batalla, vemos a un rey que también tiene un corazón y es bondadoso. Y se acuerda de su amigo Jonathan. Pero, y esos son los peros que a veces hay en la Biblia. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con David? Hasta ahí podríamos decir
la historia de David podría terminar aquí y es perfecto, es perfecto. O sea, es el rey que Dios esperaba, es el rey que tiene el corazón conforme a su corazón, pero, Davidcito se nos cayó, eh, David cometió un error, eh, y comete adulterio, miente, asesina, tiene una affair con Betsabé, la mira ahí por la terraza, eh, mata a su esposo. Pero no solo eso, que probablemente el relato que más conocemos de David, y hasta bromeamos con eso, es el tema de Betsabé. Pero, por ejemplo, en el capítulo 12, David pone bajo esclavitud a cierta parte del pueblo de Israel. Eh, el texto dice que lo pone debajo de sierras, debajo de grillas. Eh, y otro de los problemas que empieza a ver es que el reino de David, si bien era libre, no había pueblos que los oprimieran. Muchos de los ciudadanos del reino sufrían de injusticia. O sea, había menos libertad para muchos ciudadanos del reino. Entonces, este gran David, este David que lo había hecho todo, este David que estaba en la cúspide, este David que Dios le había prometido que su dinastía llegaba hasta lo más, hasta lo más, hasta lo más, se lo empieza a comer el poder. Y se lo empieza a comer el ego, se lo empieza a comer los errores que empieza a cometer. Y eso también se demuestra en los problemas que empieza a tener en su familia. Difícilmente alguien va a poder gobernar bien un reino, un lugar, va a poder dirigir bien un espacio si no puede gobernar o dirigir bien su familia. Y empieza toda su decadencia. Amón, que es uno de los hijos de David, se aprovecha de otra hija de David, que es Tamar. Absalón, que es otro hijo de David, mata a Amón. Absalón le quiere quitar el trono a David y Ahitofel, que es su amigo y su consejero, apoya a Absalón. O sea, se le empieza a enredar todo el camino a David a raíz de malas decisiones, a raíz de errores, a raíz de que las promesas de Dios se jueguen quizás, si ponemos el ego por delante, nos puede jugar una mala pasada, porque Dios nos hace promesas, pero espera que confiemos en Él y que con humildad le creamos. No que nos sintamos más, no que nos creamos más. Eh, y por ejemplo, al final del libro de Samuel, David manda a hacer un censo al pueblo. Y la verdad es que no hay explicación de por qué lo manda a contar. Eh, y lo manda a contar solo para poder ensalzarse de que tenía muchos soldados, de que tenía muchos soldados para combatir muchas más guerras, que era el rey que tenía más soldados. Entonces vemos como de a poco va decayendo este gran reinado de David. Pero, nuevamente, pero, a pesar de los errores de David, a pesar de las malas decisiones que tomó, eh, vuelve, vuelve el perro arrepentido. Vuelve porque, como decíamos antes, eh, David siempre cae de rodillas a pesar de cometer errores. Siempre cae de rodillas a pesar de haber fallado. Y podemos ver como en el Salmo 51 y en los otros salmos que mostramos, podemos ver cómo David se arrepiente por cada uno de los errores que cometió, se arrepiente. Tiene un costo, obviamente, el error, pero David se arrepiente de esos errores. Y para ir finalizando, y vayan preparando sus preguntas si es que las tienen por ahí, las pueden ir escribiendo. Ocupé aquí una gráfica de unos videos que también les dejé en la plataforma para que los puedan ver, que son los resúmenes de Bible Project, que son una agrupación que hace videos resúmenes de muchas cosas y entre ellos de libros de la Biblia que son buenísimos. Entonces en 5, en 7 minutos te explican toda la lógica que tienen algunos libros de la Biblia, así que los invito a que los puedan ver. Y me gustó porque David, a pesar de sus faltas morales, sus medidas y su incapacidad de ordenar su propia familia, al final
termina en estos capítulos, entre el 21 y el 24, resumiendo un poco cómo ha sido su vida. Entonces habla de los fracasos de Saúl, pero también habla de sus fracasos. Habla de cómo combatió a los filisteos con sus valientes, pero ahí habla más que de la victoria, habla de su debilidad. Y ahí donde recuerda él la gracia de Dios, recuerda la promesa del pacto y sobre todo recuerda la esperanza de este rey venidero, la esperanza de este rey que viene. Y creo que esta es una de las últimas láminas. Y esta historia, esto es lo último de uno de los videos que van a ver, les saqué ahí un pantallazo, que es heavy, es muy curioso cómo está escrito todo el gran libro de Samuel, y es que esta última etapa de la vida de David, esta última etapa de cómo David reflexiona sobre las cosas que hizo, se conecta con la promesa del Mesías, que está en Samuel 7, que fue lo que leímos, y se conecta con la canción de Ana, en donde Ana en el 1100 está hablando de un rey venidero. Y David, en el 950, o sea, 60 años después, no, perdón, 150 años después, David está cumpliendo esa promesa, cumpliendo la promesa que Dios le había dado. Entonces es genial como el libro cierra por completo. Así que los invito a ver ahí los videos, están súper buenos, muy explicativos. Esta clase no se trata en sí del libro de Samuel, sino más bien del personaje, pero están súper buenos los videos para que los puedan chequear. Y vuelvo al inicio, y así partimos la clase. Entonces ahora quizás podemos entender con mayor sentido y con mayor lógica por qué es tan importante la frase el hijo de David. ¿Por qué es tan importante que continuamente a Jesús le dicen, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Jesús, hijo de David, ven y sálvanos. ¿Por qué es tan importante la figura de David en la historia al llegar Jesús? Por eso quizás David es uno de los personajes más nombrados en la Biblia. Por eso quizás David es un personaje que quizás es uno de los más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y en resumen, lo que estoy terminando justo ahora, en resumen, Saúl despertó dudas en Samuel por su comportamiento, pero Natán confiaba plenamente en David. Natán confiaba plenamente en quién David era. Y quién David era tenía todo el sentido de la vulnerabilidad y el carácter que tenía David con Dios. Cómo era su corazón, a pesar de cometer errores, cómo era su vida. Y por ese corazón, por ese carácter, es que Dios le hace esta gran promesa. Dios le hace esta gran promesa de una dinastía que va a permanecer en el tiempo. Y claro, los pecados tienen su costo. Y en el caso de David, su costo fue no poder construir el templo. Pero sí lo construyó Salomón después. Y tuvo que pagar ese costo, pero la vida y la historia no recuerda a David como el malo de la película. Al revés, lo recuerda como aquel que era conforme al corazón de Dios por su carácter. Y me encanta lo que dice al final, que la fe del Nuevo Testamento fundamenta el derecho de reinar inherente a Cristo en su descendencia de David. O sea, cuando Jesús viene a implantar su reino, el reino de Dios, está plenamente conectado, pero plenamente conectado con la esperanza mesiánica, con la esperanza de este Mesías que tenía que venir, que hablaban los judíos. Y eso, bueno, lo podemos ver también en los textos que aparecen ahí de Mateo y de Lucas. Ahí en la fotito esa es la tumba de David en Israel. Suponemos que es la tumba de David, pero para los israelitas esa es la tumba de David. Eso es la clase de hoy.
traté de resumir un poco la gran vida de David y hablar de las cosas más relevantes que giran en torno a él. No sé si los que están conectados tienen alguna pregunta, alguna duda, algo relacionado a la sesión, algo relacionado a la historia de David en particular, algún dato que a lo mejor no toqué y les gustaría saber y lo podemos buscar y después les puedo responder por interno o en el WhatsApp. No sé, dejo el espacio abierto por si alguno de ustedes quiere preguntar, eh, tiene alguna duda, cualquiera. Mientras tanto, bueno, ahí está un poco la bibliografía que ocupamos. Como ya les dije, están los videos de los resúmenes de primera y segunda de Samuel en la pantalla, en la plataforma, perdón. Hay un libro que me encantó, que se los dejé como bibliografía complementaria por si tienen ganas de leer algo, que estaría buenísimo. Son algo así como 50 hojas. No tiene que ver estrictamente ya con el curso porque ya pasamos la clase de David, pero es un libro de Samuel Pagán que se llama El Rey David, la biografía no autorizada, porque habla mucho de estas cosas que de otra forma no nos relatan mucho en la Biblia o no nos han relatado en la historia. Y está súper interesante. Está creo que está el primer capítulo del libro, primer y segundo capítulo del libro. Así que lo invito a leer. La clase también está arriba y si alguno tiene duda o consulta, nada, voy a estar disponible, estoy en el grupo de WhatsApp, si no, está mi correo ahí también, o mi WhatsApp personal. Cualquier cosa me avisan, me dicen. Eh, ¿Qué más se me va? Eso, no sé si alcanzaron a contestar la encuesta, si no alcanzaron, traten de meterse ahora, aunque ahora ya van a saber la respuesta, pero traten de meterse ahora. Va a ser interesante igual que puedan dejar ahí plasmado su opinión, su comentario. La voy a volver a disponibilizar porque la tenía disponible solo hasta las 8, pero la voy a dejar disponible hasta mañana para que la puedan ver. Eso, la próxima clase toca hablar de Ruth. Eh, Ruth es justamente previa a esto, previa a David, así que vamos a reciclar un poco de las cosas que vimos, sobre todo el contexto, porque Ruth se enmarca en la época de los jueces, y Ruth es la bisabuela de David. Así que ahí va a estar interesante hablar de Ruth. Dice Yesenia, me llamó la atención cómo se relacionan las historias de que el hijo menor fue elegido. Dios tiene sus propósitos y sus tiempos, y como Dios ve el corazón de David. Sí, heavy, eso es el tema de los hijos menores y tiene que ver mucho lo puedes conectar con el mensaje de Jesús cuando Jesús habla de que él viene a servir. O sea, él no viene a que lo sirvan. Eh, Cuando se eligen hijos menores no tiene que ver solo con términos de edad, sino que los hijos menores en la cultura judía son aquellos que servían en la familia. Porque siempre el primogénito tenía otro estatus, el primogénito tenía otro estatus en la cultura. Eh, entonces es curioso cómo el hijo menor va siendo siempre tema. Eh, ¿Qué te decía? No sé si tiene alguna otra duda, si no, agradecerle el tiempo, agradecerle el espacio para poder hablar de algo que me encanta, que es la Biblia. Eh, y nada, eso. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Si alguno tiene alguna duda interna, voy a esperar a que Yesenia escriba. No sé si queda, dice, lo otro que he leído antes este libro, me llama mucho la atención que Natán ayuda a David, lo direcciona en cierto modo. Y creo que eso en la actualidad también tiene mucho peso. Que todos necesitamos. Ah, buenísimo. Buenísimo. Es que, bueno, no estábamos hablando de Natán como personaje, por eso quizás no me centré en él, pero sí comparto mucho lo que tú planteas. Necesitamos un tutor, necesitamos un mentor, y Natán cumple ese rol con David. Natán cumple el rol de ser el mentor que David necesitaba en el momento preciso.
Probablemente no estaríamos hablando del mismo David si no hubiera estado Natán. Probablemente no estaríamos hablando del mismo David si Natán no hubiera estado a su lado para apoyarlo eh, y para guiarlo y sobre todo para aconsejarlo. Así que gracias, Yesenia, por ese comentario. Muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana largo, no salgan de sus casas, cuídense y mañana recuerden conectarse al culto de Iglesia JBL a las 8 de la tarde. Así que gracias a todos, saludos y nos vemos en una próxima sesión. Cuídense. Chao.